oración de la invisibilidad? ¿Cómo no? Sí, no la conocía. Qué bonito. Es la oración de invisibilidad de Juan Pablo II. Pues dada la importancia del programa del día de hoy, vamos a hacer esta oración de protección, de invisibilidad frente a nuestros enemigos, que es una oración que hacía San Juan Pablo II. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor, nuestro Dios, les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Pues, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Me da gusto que estemos nuevamente reunidos. Hoy tenemos nuevamente la bendición y la oportunidad de poder estar con María de los Ángeles González. Ya la tuvimos hace una semana, hablando sin censura sobre lo que ella ha venido razonando y conjeturando en base a información muy precisa con respecto al tercer mensaje de Fátima. En particular, ese programa trató con respecto a esta luz desconocida que marcará un hito en la historia de la humanidad por los eventos que eso desencadenará. Así que si no vieron el programa, les invito a que lo vean aquí en mi canal. Y les comento, les comento, la grabación la hice con el fondo de Mundo Católico, que es donde normalmente transmito, pero cuando se la compartí a Ceci Valderrama, no estuvo de acuerdo en que habláramos de fechas, porque finalmente llega un momento en que inclusive la misma María Ángeles dice, bueno, te voy a hablar de lo que no quería hablar, ¿no? Como si ella misma se estuviera autocensurando, pero a mí me pareció que había mucha lógica en lo que ella observaba, sin ser mística, sino simplemente poniéndose en manos de nuestro Señor, en manos del Espíritu Santo, que la guiara en sus meditaciones, en las lecturas que había hecho, y finalmente en una serie de eventos que a ella le permiten concluir lo que ella nos comparte en ese video. Lo que creo que no mencioné es que, bueno, sí lo mencioné de alguna manera, es que ese video lo grabamos por cuestiones de tiempo en un día sábado y yo no sabía si contaba con el apoyo en el estudio de Mundo Católico. De manera que se quedó fija una imagen con el texto del mensaje de Fátima, con las marcas, los highlights que había puesto María de los Ángeles en rojo, verde, amarillo, y nosotros quedamos a la derecha muy, bueno, pequeños, dando prioridad a la imagen, y me pareció cuando lo vi el video que le restaba dinamismo, que podía ser más pedagógico, como inclusive ya luego me lo resaltó. Y entonces yo me di a la tarea de insertar frases clave que ella iba mencionando, algunas fechas, algunas imágenes, y debo decirles que me tardé una semana en editar ese programa que duró 1 hora 20, 1 hora 27, me tardé una semana. Y en esa semana ocurrió de todo. Una computadora específica que había yo comprado para editar videos no era capaz de integrar los cambios, integrar las imágenes que yo bajaba al texto. Imagínense trabajar literal 3 o 4 horas y en el momento de exportar el video y revisarlo, nada del trabajo que hice se guardó, y volverlo a hacer 1, 2, 3, 4 veces. Luego decidí hacerlo en fragmentos, pero lo que quiero mencionar hoy es que, y que no dije en Mundo Católico, fue que un día en particular, que ya me fui a sacarlo para tenerlo listo, empecé con una alergia impresionante, que se fue agravando 2 noches sin dormir porque se me empezó a tapar la nariz. Pero luego cuando llegó la alergia, eh,
Cuando me senté a la computadora decidido a terminar, fue una ametralladora de mucosidad y de estornudos. Mi esposa se levantó, ella estaba aquí a un lado en nuestra estancia, y me dijo, esposo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿No? Y le dije, no sé. Ya para esto ya me había puesto yo agua bendita, ya había yo hecho oración. eh, no me acuerdo si ya tenía yo un aceitito exorcizado, no creo. Creo que ese lo tuve hasta después. El tema es que hice una pausa, me fui a merendar, o me fui a relajar un poco. Se me calmó ese ataque de estornudos. Y en el momento, después de media hora, 40 minutos, cuando regreso a la computadora y me siento, empezó otra vez. Y yo dije, no, aquí alguien no quiere que salga este programa, porque yo las noches que pasaban y que no lograba terminar, les dije, fue toda una semana, yo decía, no, es que si no, no va a tener el impacto que tiene que tener este video, ¿no? No va a tener la didáctica, la pedagogía, pues sí, la didáctica, la atracción, el atractivo para que la gente capte. Dije, no, lo tengo que hacer, porque además es muy cansado volver a escuchar otra vez un texto, acabas confundido qué se dijo, qué no se dijo, etcétera. Entonces, cuando vengo a la computadora y me vuelvo a sentar, digo, no, este es un ataque. Eh, ¿Qué hice? Dije, voy a hacer la prueba. Tomé mi ebook, estos libros electrónicos, y dije, voy a relajarme, voy a buscar una novela. Me pongo a buscar ahí y encuentro una novela romántica. Dije, bueno, la que me relaje, lo voy a poner, una novela del mundo. Y en ese momento mi nariz dejó de molestarme. Y dije, bueno, no me voy a pelear. Descargué la novela, leí un par de párrafos, dije, no voy a retomar, no, no voy a retomar, me voy a ir a descansar. Y ya, al día siguiente, creo que ya tenía yo este aceite exorcizado, volví a poner agua bendita, etcétera. Y finalmente logré terminar, ya no con la precisión yo creo que había logrado antes, pero quedó creo que un buen programa. Entonces, les hago este comentario porque en efecto sí veo que hay algunos ataques ocasionalmente. No voy a atribuirlos todos siempre al sótano, pero esa noche sí fue muy, muy, muy evidente. En fin, entonces les invito a que vean esa, ese video. El título es Fátima y el aviso. Y la primera parte, ya está eh, minuto 55, si no me equivoco, en Mundo Católico. Así que hoy nuevamente pues estamos aquí aprovechando esta ventana de oportunidad de nuestros horarios en día sábado. Agradezco el esfuerzo, mi querida María Ángeles. El ruidito que oyen por ahí es un ratoncito de 5 o 6 años de edad que hoy por ser sábado no fue a la escuela. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ale, por esta oportunidad, gracias a este hermoso público que tienes y que sé que va a seguir creciendo cada día más, porque estos temas, aparte de ser súper interesantes, son muy actuales y muy importantes para nuestra vida de oración, nuestra vida también cristiana. Así que bueno, quiero contarte que en esta oportunidad, si es que vamos a seguir hablando de esta cronología de las fechas, eh, vas a tener no solo la primicia, sino la exclusividad, lo cual no es poca cosa, porque he decidido no volver a hablar de este tema. Mira, Primero, no porque sea un tema malo, ¿no es cierto?, dañino, al contrario, es como cualquier otro tema, ¿no?, de investigación. Pasa es que en general el público, la gente no está preparada para esto, ¿no? No está preparada de un modo serio. Entonces, eh, yo no sé si te he contado o no, pero está ahí escribiéndose una novela apocalíptica, donde yo puedo hablar con libertad de esto, ¿no? Porque el arte te da esa posibilidad.
¿no? De hecho, hay muchos autores, en este caso argentinos, sacerdotes como el padre Castellani, o unos grandes literatos, Hugo Guast, que han escrito cosas maravillosas sobre la fe cristiana y hasta sobre el futuro, ¿no? Sobre también el futuro de lo que esperamos en la iglesia, de un modo más bien artístico, porque es lo que, ¿no es cierto?, a veces trasciende de otra forma, ¿no? Y no tomarlo tampoco tan a la ligera, digamos, tan cargado de contenido, porque uno cuando habla de fechas ya piensa que, no sé, ya entra en pánico. Y Sí, bueno, no es el objetivo, como dijimos al principio, siempre es la conversión, es saber que Dios tiene la última palabra, a pesar de todo lo que podamos llegar a decir nosotros, ¿no? De que Él también maneja los hilos de la historia, y si bien puede que sea o puede que no, pero esto queda a una libre interpretación y meditación de cada uno, ¿no? correcto. Que, eh, en efecto, estos tiempos que empezamos a vivir exigen del buen discernimiento y de que nosotros nos vayamos esmerando y forzando a crecer en el conocimiento de nuestra fe, conocer el catecismo de la Iglesia Católica, leer la Biblia, meditarla. Y no digo yo que lo hagamos como los protestantes, que lleguemos a conclusiones únicas, sino que lo hagamos en iglesia. Eh, el énfasis lo pongo porque la iglesia misma, la jerarquía de la iglesia, sabemos que ya ha sido infiltrada. Y el último reducto que quedará para no ser engañados por el mal serán nuestras conciencias y nuestra fidelidad a Dios. Exacto, Entonces, por eso exacto. Sí, sí, sí. coincido contigo con la observación, ¿no? Para que se Sí, sí, medite, sí, para sí. que se reflexione. Y la importancia de la vida sacramental también, ¿no? Claro, Estar en gracia de Dios, la claro. confesión, la Eucaristía principalmente, ¿no? El discernimiento con algún sacerdote, si es que se puede. La práctica también de los primeros sábados, ¿por qué no? He visto que algunos hablan de esto y bueno, estamos todos llamados a esta hermosa riqueza, ¿no? Así es. Bueno, mira, te quiero contar que cuando en el año 2000, ¿sí? Sí, sí. Hagamos una pausa ahí. Quiero a la gente que Sí. no te ha conocido, que va a llegar directo a este video, pues Ajá. decirles que María de los Ángeles González es de Argentina, vive en Argentina, es profesora y licenciada en filosofía. Su formación teológica la obtuvo después de 10 años de permanencia en Un instituto. en un instituto religiosas, del cual tuvo que salir por problemas de salud, no por voluntad propia, Exacto, por exacto, destino de nuestro Señor, ¿no? exacto. Entonces ahí adquiere su formación católica, ella tiene un magíster en educación, Lo estoy está, terminando, aclaro que estoy con termina, la tesis final. ah, y estás a Estoy con medio la tesis camino, final y estás a medio de camino de un doctorado en filosofía. también, eh, también. Ajá, en eso. Me eh, gusta eh, mucho estudiar y bueno, recomiendo también, ¿no? es profesora en la Universidad Católica y otras universidades del estado allá en Argentina, Exacto, sí. y es poeta y escritora. Tienes dos libros publicados. Por favor, recuérdame los títulos. Mira, uno es un estudio sobre la filosofía antigua, donde hablo de una obra de Plotino, que es el heredero de la escuela de Atenas, ¿no? De Ujú, Platón, Aristóteles, un filósofo digamos, el tercero más importante en la antigüedad, ¿no? ok, Sobre él hago un estudio en griego, porque además estudié latín y griego desde pequeña, de los 11 años, y bueno, al principio uno no sabe cuando estudia esas cosas que la va a ¿por terminar qué? usando. Exacto. Y bueno, y me gustó mucho porque gracias al griego encontré palabras y saqué una teoría que no había sido dicha en 2000 años hasta la fecha sobre Plotino. Entonces esa es la novedad de ese libro. Y bueno, y de ahí empecé a preguntarme mucho sobre el tema de la mística, la teología, especialmente lo que es la teología católica. Entonces de ahí derivé en el estudio de Teresa de Jesús, donde ya se cumplían los 100 años del natalicio. Entonces en Teresa de Jesús estuvimos con las moradas,
que también es un tema que si querés podemos hablar, porque ahí también me pasa algo muy curioso, donde descubro un texto del Evangelio que me habla de las moradas, y que eso nadie lo ha dicho hasta la fecha hoy. Interesante, pues lo agendamos. Lo agendamos. Y bueno, y finalmente, como te decía, yo ya en el año 2000 empezó esto de que cuando se, digamos, da a la luz esta tercera parte del Secreto de Fátima, yo estaba enseñando teatro a niños y estaba escribiendo una obra de los Pastorcitos de Fátima, algo que me encanta el Ujú. teatro también. Y resulta que, claro, yo que me había metido en el misterio, había leído los textos, porque para construir una obra uno tiene que, ¿no es cierto?, conocer, ponerse en circunstancia. Entonces, cuando leo la explicación, yo dije, esto no coincide para nada. Pero bueno, después fue que tuve mi Pascua, digo yo, mi momento difícil de la vida, donde tuve muchos problemas de salud, etcétera, y ya me alejé de todos estos temas. Hasta la renuncia de Benedicto. Cuando renunció Benedicto, para mí fue como una cachetada, fue Ujú. fuertísimo, fue un antes y un después, fue un llamarme otra vez a pensar todo esto, ¿no? Y ahí es donde viene toda esta investigación de ir a los santos, de ir a los místicos, de ir a ver qué es lo que se estaba diciendo, qué es lo que decía la Virgen, qué pasaba con las apariciones marianas, con apariciones marianas actualísimas, de las cuales la Iglesia no se quiere pronunciar, o que de repente, por ejemplo, como pasó en San Nicolás, Argentina, aprueba la aparición, aprueba la Virgen, pero una Virgen muda, sin texto, no podemos difundir los mensajes. Y vos decís, pero ¿por qué esa censura a la Virgen? ¿Por qué? Y claro, porque no quieren sorpresas con estos textos que no los pueden interpretar. Ahora, si la Virgen pide difundir los mensajes, ¿por qué la jerarquía no obedece? Claro. ¿Cierto? Entonces volvemos en la misma. Entonces, bueno, ahí es donde yo empiezo con esto ¿no es cierto?, del tercer secreto de Fátima, etcétera, y me voy a unas fechas claves, que si querés ya, para entrar en materiales, te Bien. voy pasando. Mira, yo no sé si querés que lo comparta o después lo editamos, como vos querás. A ver, Eh, compártelo, sí, a ver cómo lo se... comparto, si bien te lo pasé igual, a ver, me voy acá, acá, no, acá, era esta, compartir pantalla. Ajá, Tana, acá. Bueno, ahí estamos. Eh, bueno, en un primer momento yo empiezo a querer como juntar, digamos, lo que los santos estaban hablando Ujú. sobre los tiempos, ¿no? Entonces, yo empecé con este planteo de que si la Virgen ya le había dicho a sus videntes sobre los momentos, ¿no es cierto?, el momento de la purificación, ¿por qué no íbamos nosotros ¿por qué no vamos nosotros a conocerlo también? O bueno, ver qué es lo que se estaba diciendo. Bueno, a mí me llama la atención que hay una mística que, hablando de otra cosa, ¿no? Que le pregunta a Jesús una vez, ¿y vos dónde sufriste más en la pasión? ¿Dónde te dolió más? Porque ella quería como reparar, ¿no es cierto? Acompañar a Jesús en su sufrimiento. Y Jesús se lo dice. Entonces dice, digo yo, ¿cómo cuando nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Es también por un bien mayor, es decir, es para prepararse espiritualmente, no es por mera curiosidad. Ujú. Esto no es una mera curiosidad, es algo muy serio. Es tener el peso de la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Es también tener un espíritu de reparación, un espíritu de sacrificio, todo esto que decíamos al comienzo, ¿no? Acompañar a Nuestra Señora, que en Meyugore está pidiendo ayuno, está pidiendo oración, o sea, no pide cualquier cosa, se lo pide a quienes lo pueden hacer, ¿no es cierto? No, Sí, no al mundo entero, porque bueno, lamentablemente no todos están preparados en este momento para asumir esos compromisos, ¿no? Pero todos los hijos que puedan hacerlo, que lo hacerlo. Y hagan. de hecho, Ujú. en ese espíritu es que nosotros leemos esta fecha, no, no es una mera curiosidad, ¿no? Bueno, entonces empiezo a ver cómo, por ejemplo,
aquí me aparece Santa Brígida, que es una santa del año 1000 y algo. Ella tiene una frase que me costó mucho entender que era de Santa Brígida, tuve que investigar bastante ahí, porque había una frase que decía, cuando coincida el 25 de abril la Pascua, y coincida esta y esta, y da varias fechas, ¿no? Y la última es que el 13 de junio caiga en un jueves, creo que es así. Bueno, el mundo entero dirá ay. El mundo entero dirá ay. Yo dije, si ella está profetizando esto, quizás es porque algunos analistas dicen, bueno, en algunos momentos la iglesia ha sufrido más y por... No. Esto es algo muy grave. Decir ay, el mundo entero, Claro. estamos hablando del castigo, evidentemente. Entonces marco ahí el año 2032, donde me coincide que la Pascua judía, ¿no?, es un 25 de abril, justamente. ¿Qué pasa acá? Dice, cuando yo no entendía por qué la Pascua nuestra, dice la católica, 25, es un 28 de marzo. Pero por una cuestión de interpretativa, se podría cambiar esta fecha. En algún momento el Papa Francisco habló de tomar el calendario judío y acercarse al calendario judío. Yo no entiendo bien cómo es eso, pero sé que preguntándole a unos expertos, me dijeron que había posibilidad de que esto incluso cambiarlo o que sea igual que la Pascua judía. Pero bueno, acá está la Pascua judía, que es un 25. Que de hecho, la divergencia de las fechas de la celebración de Pascua, en las profecías dice que vendrá un momento en que celebremos, en que estas dos iglesias se vuelvan a unir, ¿no? Exacto, Ok. así es. Que lo tiene la Iglesia Ortodoxa, ¿no? O sea, sí lo tiene. Entonces, bueno, marqué esa fecha, el año 32. Bueno, seguí investigando. Aparece, ¿no es cierto?, esta historia de, que lo quiero explicar un poquito mejor, a la historia de San Malaquías, ya que San Malaquías, como dijimos la vez anterior, ¿no es cierto?, hay estudiosos que hablan de estos epítetos, porque claro, cuando Malaquías pone la última parte, ¿no es cierto?, su mensaje son 111 lemas más el último mensaje, que todos dicen que es como un lema que incluye a varios papas. Yo ahí tenía dudas porque el texto original, por ejemplo, tiene unos puntitos y esos puntitos podrían marcar también sucesivos papas, incluso, por ejemplo, que el Judex Tremendo sea un antipapa, porque de hecho los antipapas están dentro de esa cronología cuando los ha habido en la Edad Media, en los ha puesto. Bueno, yo tuve varias hipótesis, más allá de esto que la cronología de papas es algo muy complicado de pensar y de armar. Yo pensé en esta fecha otra vez, el año 32. Y mira qué fecha te da el 25 de marzo del 32, ¿no? Es decir, que cuando vos dividís a la mitad, ¿no es cierto?, por el epíteto del medio y luego volvés a completar la cantidad de años, sumás al 25 de marzo del 32. No sé si eso la gente lo entiende o no. Podríamos luego poner una placa, si querés más didáctica, para que lo puedan comprender, ¿no? En cómo se hace esta suma, esta cuenta. No la hice yo, ya estaba hecha de antes. A mí me pasó que yo me metí y la hice sola porque yo no tenía este dato. Y después fui y encontré que otra gente lo había dicho, ¿no? Pero bueno, lo vi y me pareció un hallazgo muy importante. O sea, yo cuando lo encontré dije, esto es algo tremendamente importante. Luego viene esta, digamos, observación que pasa en Fátima, donde, ahí estamos, donde, claro, cuando estaba en Tui, Sor Lucía, es la Virgen que le dice que sucederá como en la época del Rey Sol, ¿no es cierto? Sí. El Rey Sol era un rey maravilloso en Francia. Por eso su apodo. Claro, esa época. Y bueno, y en un muy buen momento
Santa Margarita María tiene esta revelación donde pide al rey estas consagraciones. Por cuestiones seguramente de influencia del maligno, no se realizan, y tiene Francia un tiempo de espera, donde van pasando un rey, dos reyes, el tercero, creo que es el otro Luis, creo que termina en Luis XVI, bueno, no conozco bien esta cronología de reyes, pero entiendo que son unos pocos reyes, y ahí es donde, pasados esos 100 años, viene la Revolución Francesa. Ujú. Es decir, que viene el despojo del reinado, el despojo, o sea, es como una toma de posesión. Ajá. Y yo creo que la comparación ahí es con el Vaticano como iglesia, ¿no? Es decir, hay unos 100 años de espera y en el 29 es que va a venir esto, que es la toma del Vaticano. Y en esa toma del Vaticano hay 3 años más de espera, que son los 3 años en los cuales el rey estuvo cautivo, ¿sí? Ujú. Él estuvo cautivo por 3 años y luego es decapitado, Sí. ¿no? Entonces la comparación es esta. Bueno, estos papas, que no sé si, según Julia Jaeni, no es uno solo, son unos sucesivos, y al último, como lo dice Julia Jaeni y va otros, es muerto de muerte cruel. Tal como lo dice Mensaje de Fátima. el mensaje de Fátima. Sí. Ah. Entonces ahí esa cronología es muy, ¿cómo decirlo? Muy espejo, ¿no? Fíjate que nosotros a lo largo de la escritura, el Señor, bueno, el maná del desierto, cuando habla de la Eucaristía, todas estas imágenes que tienen un nombre muy importante, es decir, hay una pedagogía divina donde nos va enseñando cómo suceden las cosas. Y bueno, también la historia nos va dejando estos ejemplos, ¿no? Digo que no es que sea lo mismo, hago una simple metáfora, ¿no? Es decir, nos va dejando estos ejemplos. Mira, pasó esto, bueno, ese mismo esquema va a pasar acá. Sí. Entonces ahí ya te está dando estos indicios. Y, a ver, y la Virgen, vos fíjate qué impresionante, porque habla del futuro, le dice al Papa lo que tiene que hacer, o sea, ella es una reina, ella es la reina del universo. Y eso es lo que todavía no entendemos. Que Dios quiere coronar a María como reina del universo, tal como lo dice el quinto misterio glorioso, Claro. que todavía no se ha cumplido en toda su plenitud. Y que va a suceder en la historia y va a suceder en el reino mariano, luego del triunfo del Inmaculado Corazón. Ujú. Entonces el Señor ya le está dando a la Virgen ese poder para poder intervenir en la historia, hablar a los papas, hablar, si bien ella es súper respetuosa y obediente, pero la Virgen no se calla. Tratan de callar en el lugar, aparecen otros, y así busca quien la escuche, ¿no? En una aparición acá cercana, quizás yo te he hablado en San Rafael Mendoza, que yo le estoy teniendo mucha devoción, leo siempre los mensajes constantemente y los medito, y dice la Virgen, ¿quién va a ser mi abogado? ¿Quién me va a defender a mí? Mis cosas, mis mensajes. Sí. Es decir, ¿dónde están esos hijos marianos que realmente quieren que ella reine? ¿No? Entonces digo, ojo, porque tenemos que ir poniéndonos en esta circunstancia de que las palabras de la Virgen tienen un peso en la historia, tienen un peso. Ujú. Avanzamos un poquito más. Acá dice, bueno, y después viene Don Bosco, que a Don Bosco me pasa algo, bueno, muy sentido con Don Bosco, lo quiero muchísimo. Siempre he tenido mucho que ver con mi formación, como desde pequeña, el colegio que tienen que ver con él, y bueno, todo este espíritu de Don Bosco, especialmente en la educación. Don Bosco era un tremenda alma mariana. Tuve el privilegio de estar por los lugares de Don Bosco allá cerca de Italia, el lugar donde se acostaba a dormir la siestita que soñaba ahí cerca de su casa. Ujú.
Y vos sabés que el que soñaba todo, él deseaba este triunfo del Inmaculado Corazón. Seguramente a la Virgen le habrá preguntando, ¿cuándo vas a reinar, madre? ¿Cuándo vas a reinar en todos los corazones de todas las personas que te amamos y en el mundo, ¿no? Entonces él tiene este sueño, ¿te acordás del sueño de la barca? Que, ¿no es cierto?, que va a la barca, que supuestamente el de la barca es el Papa, que el primero son todas las peleas, todo lo que pasa en el siglo, hasta que la barca encalla en la Eucaristía y en el pilar de la Virgen. Y dice, se produce la confusión. Esa confusión para mí es el castigo, ahí es el castigo, justamente, ¿no? Porque es que la barca atraviesa, ¿no es cierto?, todo eso, y de ahí dice, todo se limpia, queda en una paz impresionante, una tranquilidad, porque Don Bosco tiene esta revelación, tiene la revelación del triunfo del Inmaculado Corazón, en otro lenguaje místico, ¿no? Y él, con este conocimiento que ya tenía, le dice a sus sacerdotes, en el año 1886, mirá qué año, 2 años después que el Papa escuchó lo que el demonio quería perder la iglesia. ¿Sí? Él le dice, mira, dentro de 150 años, que es muy precisa la fecha, ustedes estarán predicando en el nuevo reino de María. Y esto está en la biografía de Don Bosco, está en sus obras. Entonces, mirá qué precisión, ¿no? Es decir, que en el año 36 ya debería haber pasado el vendaval, que le llama. ¿Ves? Claro. Bien. Entonces yo dije, wow, porque esto del tiempo del Reino de María nunca lo escuché. Nunca, 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 nunca. Y él no es cualquiera, ¿eh? Él es un hombre sumamente místico, sumamente mariano y que como profeta jamás tuvo un error. Es decir, siempre se cumplió lo que dijo Don Bosco. Bueno, y Don Bosco tiene ahí otra especie de, también tiene 2 más, tiene una que habla de Roma cuando dice me acercaré y pasará tal cosa, pues bueno, como 3 veces que Dios toca la puerta de Roma, que me imagino que son con en relación a esta caída entre el año 29 y 30, pero tiene una que también habla de fechas y que dice, cuando hayan 2 lunas en el mes de las flores, en mayo, vendrá el reino de María. Él da una fecha exacta. Mira, las 2 lunas, que es la luna azul, en realidad cuando sea la luna azul, el mes de las flores. La luna azul es la segunda luna en el mismo mes, ¿cierto? El mes de las flores es el mes de mayo, que es el mes de María para Europa, ¿no es cierto? Estaba hablando Don Bosco. Pero vos fíjate que él acá, bueno, él habla de algo muy preciso, entonces yo me fui a buscar qué pasaba con el calendario de las lunas. Entonces consulté a un amigo que se dedica a la astronomía. Me busqué todos los calendarios astronómicos habido y por haber. Hay un esquema de lunas en los cuales generalmente hay 2 lunas en otros meses, en enero, en otros meses, no en mayo. O sea, ¿te en mayo ha refieres habido 2 lunas llenas o 2 lunas nuevas? lunas llenas, sí, sí. La luna azul es la luna llena. Okay. La luna llena. Entonces busqué y apareció un esquema donde hay como una luna azul en el mes de mayo, ahora, creo que no sé si en el 26 o ha sido, es ahora o el año pasado, me parece que es este año. Y la siguiente, fíjate, ¿cuándo es? 2036. No, en el año 45. 45. Y Ale, no vuelven a haber más lunas hasta el año 100 y pico. En el mes de mayo. Si el mundo sigue igual en el mismo lugar, digamos, ¿no? Digamos que... Bien. Entonces yo dije, tiene que ser esta del 45, porque ahora es muy pronto. No coinciden las cosas. Tiene que ser esta del 45. Entonces yo pensaba, si el castigo era el 32, más los 2 años de cenizas que se hablan, eso lo dice Julia Jaeni, que habrá 2 años de ceniza en los cuales los que están en los refugios seguirán allí por un tiempo hasta que ya el mundo, ¿no es cierto?, se limpie, se termine de limpiar.
Claro, vos tenés 10 años para ordenar la cosa, para que se ordene, enterrar cadáveres, ordenar todo. Imagínate que volvés como a la época de, no te digo la prehistoria, pero como dice Eloy Ermacher, de los abuelos de mis abuelos. O sea, una época muy campesina, muy, ¿no es cierto? Eh, muy, muy rústica, muy... Eh, entonces, este tema, a ver, ¿es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Y justo la fecha que cae, el 31 de mayo, es la fecha que anuncia la vidente de Nuestra Señora de todos los pueblos, creo que es Perelman, ¿no es cierto? La vidente, una vidente muy No recuerdo. sufrida, muy, ¿no es cierto? Y ella da la fecha del 31 de mayo, La fecha del 31 de mayo para... donde el Papa proclamaría el dogma, el quinto dogma mariano. Ajá, Entonces digo yo, es posible que el Papa proclame ese día el dogma mariano en el 45, que es lo que vio Don Bosco, ajá. porque toda esta era de paz que viene, que sigue, uno dice la era, son un par de años, digamos, ¿no? Pero que unos varios años, unos varias décadas, estas tienen que ver con esa proclamación de ese dogma, ¿no? ¿Y Que qué es año algo muy, sería? sería el 31 de mayo del año 45. ¿No? Porque 2045. coincide con lo que Wow. dijo la vidente y coincide con esta especulación que hace Don Bosco de la luna azul en el mes de las flores. Que ahí comenzará ese reino oficialmente, digamos, con esa proclamación papal, que solo la puede hacer un papa angélico, ¿no? Un papa muy santo, Ujú. como cuando fue la consagración en Fátima, la hizo Juan Pablo II a la mejor consagración que hubo, porque fue un papa súper mariano y súper santo, ¿no? No digo que Ujú. los demás no puedan serlo, pero vamos a Sí, ser hay fieles a los datos. diferencias. Hay Exacto, diferencias. eso. Entonces, vos fíjate, bueno, ese digo, porque respecto del reino de María, por ahí no se habla mucho y yo esas son las fechas que he encontrado. Entonces dije, si vamos a buscar un castigo, no lo busquemos dentro de 20 años, porque todo está dado para que sea ahora. A ver si dice, va a estar viva Conchita, va a estar viva las videntes de Meyugore, no esté esperando dentro de 30 años. A ver, esto es para ahora, Ujú, esto ya no da para más, ¿no? ujú. Entonces, sí, pero sí encuentro las fechas de esa renovación, ¿me entendés? Que pareciera que, bueno, algunos hablan creo que Salet habla de 33 años de buenas cosechas, así, algunos hablan, viste, como de algunos 25, 30, bueno, no me acuerdo exacto el año, tendría que volver a buscarlo, pero se habla de un par de años muy buenos y de otros que van a seguir, por supuesto, esta renovación, porque es que el que quede vivo va a estar tan agradecido y además se habla de estos apóstoles que van a predicar y todos los pueblos van a ser católicos y marianos, ¿Mm? Marianos especialmente. Bueno, volvamos otra vez a la cronología. Después encuentro que en el año 35, mira, esto es de orden más pagano, digamos, pero ¿por qué no lo vamos a tomar? A ver, es un dato. Aparece en un templo Rosacruz de Turquía, un fulano, esto es de un libro, esto sale de un libro. Viene el dato, lo tengo escrito en otro lugar, después, si querés, te lo paso bien. Ujú. Pero un supuesto maestre de esta orden de templarios, de los Rosacruces, dice que cuando en Turquía estuvo Juan XXIII siendo cardenal, lo invita en el año 35 a una reunión. Y que en esa reunión él entra en trance y dice una profecía. A mí no me consta, ¿no es cierto? Te Claro, lo traigo como un dato claro. simplemente. Pero esto salió en la época de Juan XXIII, esto estuvo publicado en el 76 y nadie lo contradijo. Los secretarios, no hubo una contradicción pública. Y dijo, 20 años más de la edad de Cristo, dice que
donde anuncia, claro, ¿qué es lo que dice? Que el Señor volverá, algo así, dice en el año 2000 más la edad de Cristo. Año 2000 más la edad de Cristo, dice. ¿Qué me daba el 2033? ¿No? Yo lo tomo como un dato, nada más, porque le doy un valor a lo católico, por supuesto, y esto queda en un plano más abajo, ¿no? Mucho más abajo. Sí. Pero estaba ahí esta observación. Después encuentro, bueno, no es que encuentre, todo lo voy juntando, ¿no? Como voy armando como un rompecabezas. Esto del Papa León, ¿no? Lo del Papa León del año 34, que dijimos, que lo mismo que Julia Geni escucha en el 78, ¿sí? Parece que Jesús las quiere más a las mujeres porque les dice las cosas más de cerca. Por comunicativas. Así se asegura de que El el esposo mensaje del alma, llegue. el esposo del alma. Sí. Eso, el mensaje va a llegar. Desde Bien, entonces, Magdalena, desde Magdalena. exactamente. Entonces dice, en el 78 se lo dice ¿no es cierto?, a María Julia. Y en el 84 lo escucha el Papa León, ¿no es cierto? Estos 100 años para perder a la iglesia. Bien. Que posiblemente, como dijimos, puede haberse extendido, ¿no? Puede haberse extendido por lo mismo que el Señor, por ejemplo, le da una fecha, la Virgen le da una fecha al Padre Gobi, después se cambia. Es decir, parece que había como un esquema en el 84 que el cielo, a ver, no es que Dios no sepa la fecha, vos imaginate que lo que estamos diciendo es una barbaridad, porque Dios es perfecto, Dios ya sabe todo. O sea, a mí una vez cuando era chiquita me explicaron, mira, haz de cuenta que Dios está arriba de aquella montaña y desde allá ve todo lo que pasa en la línea del tiempo. Es así. Claro. Él ya está más allá de todo presente humano, ¿no? Claro. Entonces, nosotros decimos Dios no cambia nada. Todo va a tener su tiempo, pero el cambio es para nosotros, que somos finitos y que los vemos desde un ángulo totalmente finito y de la creación, ¿no? Entonces, esto que pareciera que iban a ser 100 años, podrían extenderse unos años más debido a esta consagración que hace Juan Pablo II, tal como lo pide Fátima, ¿no? Donde quizás no alcanza para terminar este mal, o sea, para evitar totalmente el castigo, porque no tenía todas las condiciones que pedía, porque no se hizo como lo pidió en el 60, ¿no? O sea, primero ella pide la consagración en el 29, que no le dan piola. Sí. Y después tampoco se hace. Y se hace incompleta. Bueno, hasta Juan Pablo es la que más se acerca, bueno, le puede haber dado un tiempo más de espera a la iglesia. De espera en todo sentido, de espera quizás hasta que el castigo sea evitado, pero bueno, ya sabemos que este nivel de maldad es imparable. Es imparable en el mundo, ¿no? Imparable. Entonces, está esta fecha de el Papa, ¿no es cierto?, que podría haber sido cambiada. Después tenemos acá, yo lo que te estoy contando es, ¿no es cierto?, esta aglomeración de fechas que yo voy haciendo como una especie de collage, así, ¿viste?, creativo, a ver qué sale de acá. Bueno, yo tengo un estudio sobre Apocalipsis, que eso si querés lo hablamos en algún momento, que tiene que ver con la totalidad del tiempo de Cristo. Mira, todos hablan, esto es porque se viene el Apocalipsis, se usa el Apocalipsis como si fuera un solo momento de la historia. El Apocalipsis es todo el tiempo de Cristo. La Iglesia no se ha pronunciado de modo oficial, digo la Iglesia en cuanto a la interpretación. Los santos padres han dicho cosas sobre Apocalipsis muy interesantes, pero no ha habido una interpretación, ¿cómo decirte?, una única forma oficial de entender el Apocalipsis. Por eso es el libro hoy más estudiado, como lo era en la antigüedad toda la escritura, ¿no es cierto? Y sobre el Apocalipsis yo intuyo por muchas razones que hay una totalidad del tiempo de Cristo, desde que Cristo vino hasta que Cristo vuelve. Por ejemplo, sobre el tema de las 7 iglesias de Apocalipsis 2, eso no lo dije yo, no lo digo yo, lo dijo San Vito,
del siglo II, donde dice, estas 7 iglesias son 7 tiempos. Lo que pasa es que él, como estaba tan cerca de la revelación, no sabía cuándo se daba una y otra, pero ya lo dijo él. Es el primero que lo dice. Bueno, y después lo repite San Agustín y lo dicen varios, ¿no? Bueno, en estas iglesias, que es la que va a tomar y va a ser famoso el padre Castellani, en esta interpretación que hace del Apocalipsis, que para mí es muy buena idea, pero ¿qué le faltaba al padre Castellani? Y van a decir, ay, qué agrandada esta que habla mal del padre Castellani, Argentina, tenía que ser. Yo lo amo al padre, lo amo y sigo toda su obra, pero claro, él le faltaba el dato mariano. Porque unos dicen, ay, eso de las apariciones marianas es revelación privada, como si fuera algo de segunda clase y que no le importa a nadie. ¡No! Es un tesoro que tenemos, es un tesoro de la iglesia, es un regalo de Dios, es del Espíritu Santo que sigue comunicándose. Bueno, no está en el orden oficial de los dogmas, porque no es un dogma, es simplemente, ¿cómo decirte? Un regalo del cielo. A ver, si no fuera gracias a todo eso, no tendríamos el rosario. Claro. El ¿No? regalo del Espíritu Santo, cuando dice Jesús, les conviene que me vaya y les dejaré a mi paráclito, ¿no? Pues, Exacto. ¿qué razón de ser tendría que nos lo haya dejado si no es para mantenernos en alerta y comunicación y inspiración del cielo? Exactamente. Y porque a cada tiempo le basta su gracia. Y Exacto. Dios va dando gracias especiales a lo largo de la historia. Así Y es. porque Él quiere desplegar también una serie de regalos que no van a ser para todos, que cada uno va a tener uno distinto en el tiempo que le toque. ¿No? Sí. Y ahí es donde yo iba, que hay una iglesia que dice, les daré la estrella de la mañana. Mm, Que no es Sardes, es Tiatira. ¿Y sabes quién es la estrella de la mañana? pues la Son Santísima las Virgen. apariciones marianas, claro. Claro, Ahí está Guadalupe. claro. Ahí está Guadalupe. Que es la primera gran manifestación pública, pública oficial de la Virgen en la historia. Es una intervención de la Virgen directo Ujú, sobre el gobierno, sobre el pueblo. Es la más fuerte. La primera y la más fuerte. ujú. Después las anteriores sí han sido para los fundadores, para los apóstoles, para algunos en particular, pero no una manifestación pública para todo un pueblo que en 10 años se convierte. Así Vos es. sacás la cuenta muchos no te quieren reconocer esta fecha porque no tienen fe, pero sacás la cuenta y en 10 años se convirtió en una nación que es como que digas un Pentecostés por día, de 3.000 y pico de personas. Sí. Eso es un milagro moral. Sí, y en 10 años los franciscanos habían logrado 300 conversiones, qué sé yo, una cosa mínima. Claro, Sí, sí. claro, porque es que Dios viene en nuestro auxilio Ujú, y la mandó a su madre a ujú, hacer este trabajo, como la está mandando hoy a hacer ujú. este trabajo de preparación. No digo preparación para los refugios, no, preparación para el reino de María, porque nosotros ya estamos trabajando hoy en el reino de María. Y por eso a mí me compete hablar de estos temas. Había una señora que me decía, bueno, no, la fecha, mira, ¿yo sabes por qué lo hago? Lo hago porque yo ya estoy viviendo en ese reino. Me toque o no estar, yo ya lo estoy viviendo ahora, Ujú. ¿no? Compartiendo esto, entendiendo qué es lo que la Virgen quiere, tratando de vivir sus virtudes y bueno, en esto que va a ser algo que se va a dar en la historia y que va a ser maravilloso, Sí, ¿no? así es. Entonces, bueno, ahí yo saco unas cuentas en las cuales en el año 2000 terminaría la iglesia de Sardes y comienza, digamos, es como ahí, como una ruptura, y comienza la sexta iglesia, que es la Consolatribus, que le decían los santos padres, que es Filadelfia, Ajá. ¿no? Que es la más hermosa, las cosas que le dice Jesús. Después cuando los invito a que vayan a leer ese texto porque es maravilloso. La, Sardes le dice todo, que la muerte, que es tremenda, pero a Filadelfia le habla maravillas,
porque has creído, porque esto, porque es hermoso todo lo que le dice, ujú, porque es el reino de María, ese es el reino de María en la historia, en nuestra geografía ujú, de la Tierra, ujú, ¿no? Entonces ahí es donde se van a cumplir, es decir, yo saqué la cuenta por hacerte un aproximado, 2000 años más la edad de Cristo, porque todo empieza después de que Jesús se va a los cielos, ¿no es sí, cierto? Ahí empieza el tiempo de la iglesia, hasta que Cristo vuelva. Entonces ahí tendríamos los 2000 años más la edad de Cristo. Entonces digo, por ahí tiene que estar arrancando este nuevo tiempo, ¿no? mm, Bueno, esto es una, da para largo. Aquí me van a decir de todo, vamos a discutir. Bueno, esto es para tratarlo después con calma en otro tema, porque tengo mucho para decir sobre esto. No es para cerrarlo acá, digamos, ¿no? ok, Pero es una cronología que yo la tomé, que a mí me sirvió. Después, bueno, vamos a la Virgen del Buen Suceso. Wow, tremenda, tremenda también manifestación, ¿no? Donde a la Santa Mariana de Jesús Torres le pasan cosas como morirse y resucitar 2 veces, bueno, cosas maravillosas. A todo esto ella, muy designada por el cielo para venirse a estas tierras, eh, donde en el mismo viaje, ¿no es cierto?, del barco aparecen unos monstruos y por una consagración y un voto divino que ellos hacen desaparecen. Y bueno, pueden llegar a estas tierras, pero que el demonio mete la cola, mételo cola, claro que sí. Porque seguramente sepa qué es lo que puede pasar en el futuro con las almas santas, ¿no? claro. Bueno, y ella, el 2 de febrero del 1634, 34 también, ¿viste? Ahí unos 400 años antes de lo que estamos hablando, ella recibe esta visión que parece como los 3 días de oscuridad, donde habla de las candelas, Ujú, de la luz de la candela que se le apaga, y bueno, y tiene, digamos, toda ella tiene una profecía, ¿no es cierto?, sobre estos tiempos, y esta particularmente del 2 de febrero pareciera que hiciera referencia a esta de los 3 días de oscuridad, ¿no? Donde habla de esta luz de las candelas, que son el 2 de febrero. O sea, las candelas que tienen que estar, ¿no es cierto?, bendecidas un 2 de febrero ujú, para iluminar en esas noches, ¿no es cierto?, que en realidad son 3 días enteros de noche, que es como una noche de la fe, una noche del mundo, ¿no? Una noche de esta muerte del mundo mística, digo, comparándolo con Cristo, 3 noches que estuvo en ese sepulcro, hasta la resurrección, ¿no? Que es este tiempo nuevo que viene purificado gracias a la intervención divina, ujú, porque acá ninguno hizo mérito de nada, o sea, claro. el único mérito fue el pecado, digo, en el sentido de el único, ¿no es cierto?, causa fue el pecado de estos siglos, ¿no? Que creció de esa forma exponencial y que el Señor interviene, como dice la Virgen, para que no se vayan todos al infierno y no se Oye, acabe la humanidad. estos 3 días de oscuridad eh, tiene que ser una cosa muy peculiar, quiero decir, climatológicamente hablando, porque quienes vivimos yo vivo en el altiplano en México, sabemos que entre más estemos altos sobre el nivel del mar, el clima cambia súbito, ¿no? Entonces, si yo tengo un volcán aquí cerca de mi ciudad, el Xinantécatl o Nevado de Toluca, y pues cuando estás ahí arriba se oculta el sol y el frío que sientes es impresionante. En el Sí. Himalaya, los himalayos que pastorean sus yaks llevan chamarras gruesas, abrigos gruesos, y cuando se los quitan, se los dejan anudados a la cintura, porque la temperatura puede cambiar de +40 a -40 en un santiamén. A lo que voy es a lo siguiente: 3 días de oscuridad tendrían que ser solamente 3 días de oscuridad sin ocultar al sol, porque 3 días sin sol, el mundo se congelaría. No sé si habías pensado eso. La gente, Mira, la yo gente.
todo lo que he escuchado sobre los 3 días de oscuridad es espantoso y tremendo. Desde quemarse vivo porque es un astro que viene arrastrando unos gases que además, según como dice la profecía de Ioero, han sido encendidos por uranio, enriquecidos, o sea, que vienen como una bomba nuclear a Ajá. rodear a la Tierra. Y en estos dichos que también el Padre Pío los tiene sobre los 3 de oscuridad, donde dice que se meterán al agua y estará más hirviendo que el mismo fuego. Mm, Entonces hay de todo, hay desde el frío, porque dice, recemos que no haya tanto frío en esa época, ujú, eh, en uno de los, ¿no es cierto?, de las profecías, y en otra habla del fuego. ujú. Entonces, todo puede pasar. O sea, mira, yo lo único que pido que si me llega a tocar poder estar en gracia de Dios Claro. y estar rezándole a la Santísima Virgen y esconderme bajo su manto y no ver nada y no saber nada hasta que pase eso. Y para allá iba. Pero Que si las condiciones climatológicas son tan terribles y adversas como lo que estás tremendo. diciendo ahorita, Sí, sí, la sí, única manera de salir de ahí es estando en gracia. La única manera de escapar de lo exacto. natural, de esta contaminación Sí, sí, del ambiente, del agua, etcétera, sí, de frío extremo, de calor sí, extremo, es que estemos en sí, gracia. Nada, ninguna otra sí, cosa va a funcionar. Y lo digo por nada los más. que se aprovisionan como en el año 2000, que decían que venía el fin Sí, del mundo y sí, que compraron despensa y lámparas sí, y qué sé sí, yo. sí, sí, sí. ¿No? Yo vengo hablando de este tema hace 5 años con un amigo que, bueno, era una persona de fe, pero después como que lo empezó a ver de forma humana. Yo le dije, mira, esto no lo puedes ver con ojos humanos, no. Ujú, Esto lo tenés que entender desde lo sobrenatural, si no, no entendés nada. sí. O sea, vos fíjate que cuando dice santa es mi ira, y Dios no quiere que nadie se asome ni a una rendija a ver para afuera, porque súbitamente quedarás muerto, ¿no es cierto? Ujú, Porque es así, no, no puede haber una curiosidad sobre este tema. Dios se va a encargar de esa purificación de sus enemigos, y lo único que nos queda es estar escondido en los refugios en oración, ujú, en oración, ¿no? Con la misma intención de purificar, de acompañar a la Virgen y de que reine la santa voluntad de Dios, ¿no? ujú. Eso. Sí, Muy porque, bien. a ver, digo, ¿no? Ojalá que alguien lo pudiera contar después, ¿no? Mira, hay un en Apocalipsis, el sexto sello, cuando se habla del sexto sello, que el Ujú, cielo se enrolla. Yo creo que habla de esto, ¿no? Porque, bueno, para mí, en esta teoría que tengo, los sellos también son las 7 etapas. Y viste cuando uno rompe un sello de una carta para poder leerla, ¿no? sí, sí. Entonces se rompe el sello para empezar la sexta iglesia. Para mí esos son los 3 días de oscuridad, Mm, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, digo, el, este tema de lo, no sé, la gran película, mira, ni todas las películas de Hollywood alcanzan, sí, no, ni las películas están armadas sí. para pensar en todo lo que va a ser en la cantidad de eventos purgativos. Desde la primera etapa, la etapa Io, la etapa Eros y los 3 de oscuridad. Creo que es impensable, impensable, ¿no? Y aquí me quiero adelantar a las preguntas de la gente y los entiendo, ¿eh? No, no, no los quiero criticar, pero todos nos preocupamos por nuestra supervivencia, pero se nos olvida que vamos a morir. Y aquí la Exactamente. pregunta que yo les dejo es, si se habla de una destrucción de dos terceras partes de la humanidad, una destrucción física, ¿no? La muerte por cualquiera de estos eventos, y la gente se espanta y se preocupa, es que estamos hablando Sí, de que esas dos terceras partes, no sé si todos, muchos se van a condenar porque no estaban en gracia. O sea, finalmente claro, todos claro, claro. moriremos. En el año 2000, 2034, 2000, cuando sea, vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sobrevivir en tu cuerpo solamente? ¿O quieres sobrevivir eterna y vivir eternamente y gozar eternamente del reino de Dios? Entonces, yo digo, esto que se ve tan tenebroso y tan calamitoso no significa nada comparada con nuestra muerte espiritual,
con nuestra muerte eterna si nos condenamos. Entonces, por un lado. Por otro lado, pues son exacto. señales Sí, y momentos de estrés, como sí, cuando va el avión y van los ateos en un avión y siguen siendo ateos hasta que el avión empiece a fallar. En ese momento, algunos se van a convertir, algunos van a empezar inclusive sí, a rezar, ¿no? Y se van a salvar. Entonces, sí, esta falla del avión es lo que ocurrirá eventualmente para el mundo y es para que nos pongamos de rodillas, hagamos oración y nos convirtamos. Por eso, en particular, mi insistencia, desde que tuve este llamado, esta conversión, es que no me interesa dar fechas proféticas, no me interesa hablar de cataclismos, no me interesan ninguna de estas calamidades. Lo que me interesa es que sepas que la muerte puede ocurrir esta noche y te tienes que haber convertido antes, tienes que haberle pedido perdón a Dios antes. Ese es el exacto, trasfondo de este programa, ¿no? exacto, exacto, Ale, es así, porque vos fíjate que cuando yo pensaba en la Virgen mostrándole el infierno a los niños, ¿no? De Fátima y a Lucía, que tenía 10 años, eh, 11 quizás, eh, a ver, ¿qué infierno le mostraba? ¿El de ese momento? ¿El del futuro? ¿No? Porque dice que era una cantidad de almas impresionante que se condenaban, ¿no? Imagínate cuando son varios místicos que han dicho que son las 3/4 partes de la humanidad, Así es, ¿no? así es. 3/4 partes, o sea, es mucha gente, ¿no? Como dicen, muchos morirán mártires y otros no, ¿no? Entonces, bueno, qué tema, ¿no? Eh, Volviendo entonces a esto de las fechas, simplemente me queda por mostrar, bueno, acá yo había apuntado lo de Guadalupe, que te comenté, ¿no? Ujú. Guadalupe como una misteriosa hierofanía, ¿no es cierto?, de este tiempo de Tiatira, justo 500 años antes del 31. Yo todavía no tenía claras las fechas que ahora te dije. Yo estaba por ahí como buscando, ¿no? Como buscando. Y el último hallazgo que hice, que tiene que ver con los astros. Vos sabés que yo no es que pondero la astrología ni nada que ver, pero sí me preocupó mucho cuando estudié filosofía entender por qué el tema de los astros es tan importante para nosotros. Y vos sabés que hay un texto muy enigmático de Tomás de Aquino, que es lo más serio en filosofía, donde dice que Dios participa el ese a través de los cuerpos perfectos que son los cuerpos celestes. Es decir, que nuestra constitución humana tiene que ver con los cuerpos celestes. Es muy misterioso, esto no ha sido trabajado después a lo largo de la filosofía, porque es que hay una relación perfecta en lo que Dios hizo y es bueno, y que es también los astros. Claro. Y cuando vos te vas a ver los cambios los tránsitos, ¿no es cierto? Hay un tránsito que es el de Plutón, que es un planeta que es el de la vida y la muerte, ¿no? Muy fuerte, y que estaba en Acuario, ha entrado ahora en Acuario, ¿no? En un tiempo como de turbulencia, ¿En la y va a cambiar constelación de Acuario te refieres? exactamente. Ok. Y permanece por muchos años. Es decir, esto que pasa ahora, ¿sabes cuándo pasó antes? En la época de la Revolución Francesa. Mm, Mira qué época. ujú, ok. ¿Eh? O sea, vuelven las comparaciones. Ujú. Y, y va a terminar en el año 45, entre el 44 y el 45, Wow. donde empieza una era pacífica que es la era de Piscis. Entonces, fíjate que me vuelve a cerrar estas fechas del 45, que yo lo encontré siguiendo la clave de la profecía de Don Bosco, haciendo una investigación en astronomía, que los invito a que la hagan. O sea, yo les muestro el camino que hice y pueden cotejar toda esta información. Esto no me llevó 2 días. Yo acá he pasado años haciendo esto, ¿no? Armando como una pieza, como un rompecabezas. Entonces dije yo, tiene que estar por acá, tiene que estar
la fecha tiene que estar por acá, entre el 29 y el 40, o sea, y el 32, y luego el triunfo, que yo lo ubico en el 45, ¿no? El triunfo, digo, en el sentido que ya está todo funcionando a pleno, como quien dice, ¿no? Con un papa que ya está instalado en un lugar, que bueno, no te voy a decir dónde, yo me imagino, pero porque según hay profecías dice que Roma se hunde, el Vaticano se hunde, eh, y probablemente sea en América, Wow, en México, wow. en el Santuario Guadalupe. Pero bueno, no lo sé, yo eso todavía no lo tengo muy tan bien investigado. Yo he escuchado algunas cosas y he hecho algunas asociaciones. Lo cierto que esto pasaría ya recién cerca del año 45, que es la renovación total. Pero hasta el 32, que es el castigo, es donde viene esta ubicación de las fechas, ¿viste? Que yo te decía que empecé, o sea, que la que me dio la pauta, bueno, yo ahí hice como una cronología, que es la que ya conocemos, no es nada de otro mundo, ¿no es cierto? La pérdida de valor del dinero, las revoluciones sociales, la guerra, la huida del Papa, el aviso, ¿no es cierto? Después del aviso vienen los martirios, el hambre, tal como le dice Fátima, igual el mismo esquema. Bueno, y acá el otro que me había dado, bueno, otras profecías como Alois Germacher, por ejemplo, de Alois Germacher, bueno, te tomé que tiene un esquema muy parecido al de Julia Jaeni, y lo que me interesó de Alois es que él dice, entre el aviso, lo que él llama el aviso y este fin, hay 3 líneas, dice, 3 líneas, dice. Que Líneas. él no sabía si eran 3 líneas B, como si fueran 3 meses, Oye, no sabía si era 3 meses, 3 días, cuánto iba a durar la guerra, ahí está, cuánto iba a durar la guerra. Claro, pero son perfectamente los 3 años. Ahí están los 3 años, que son los mismos 3 años que ve Julia Jaeni, ¿no? Ella lo con mucha más precisión. Entonces ahí sí, yo ya dije, bueno, entre el aviso y el castigo tiene que haber estos 3 años. Después, yo escuché, y esto lo quiero citar, si bien no es una, no son palabras mías, son palabras, las pueden buscar del doctor Yagüe, a quien yo quiero mucho, me parece que tiene unas maravillosas fuentes, pero cuando él habla del futuro, me parece que ahí no coincide porque se basa mucho en la astronomía, esto que él pondera, pero creo que el dato no lo tiene que sacar ahí de ahí. Para mí lo tiene que sacar de las revelaciones, que es el tesoro que nosotros tenemos del cielo, ¿no? Porque yo te puedo decir, mira, yo intuyo esto, pero soy María de los Ángeles. No es lo mismo que te lo diga Julia Jaeni, porque ellos tienen el dato. Yo no tengo nada, no soy nadie, ¿no es cierto? Bueno, pero él dijo, con su conocimiento que tiene de astronomía, dijo, bueno, si es que viniera de la explosión de Io Eros, ponerle que exploten en el cinturón, desde el cinturón hasta la Tierra, tiene como 3 años de viaje. Ahí están los 3. De asteroides, donde está Eros. Viste que está Eros 433, reside en el cinturón de asteroides. Vendría Io, ¿no es cierto? El fragmento chocan, se produce el aviso, y esos fragmentos, para que lleguen a la Tierra, que algunos llegarán antes o después según los tamaños, ¿no es cierto? Él dice que podrían pasar hasta 3 años. Okay. Y ahí están los 3 años de entre el aviso y el castigo. Entonces después, yo ya que tenía todo esto en la cabeza, lo único que me faltaba ubicar era el tema de, te lo quiero mostrar acá, a ver, el tema de las fechas exactas. Claro, porque yo dije, a ver, perdón, ahí lo corro un poquito. Yo dije, bueno, ya más o menos sabemos que está por ahí, entonces me fui a Conchita de Garabandal, ¿no? Que Conchita es una genia, la Virgen le muestra sobre el milagro, no el aviso. La que tenía la fecha del aviso era Mariloli, que después murió. Murió. Quizás ellas han conversado este tema, no lo sé, ellos dicen que no hablaban, pero lo que tenía Conchita era todo sobre el milagro. Eso tiene sobre el milagro. Del aviso sí, sabe cosas, pero la que tenía la precisión del aviso era Mariloli, que no dice nada. Entonces, sobre el milagro,
¿qué es lo que dice? Ella da unas cosas muy precisas y muy exactas, entre estos 3 meses, entre estos tantos días, y todo coincide con un santo de la Eucaristía. Y mira qué santo. Justo el 11 de abril es el día de San Estanislao Mártir, Ujú. que fue un obispo de Polonia que digamos, santo obispo, santazo, digamos, de aquello, de los que le daba a comer a los pobres, de los que predicaba el evangelio con todas las consecuencias que tenía, que se rodeaba con los más ricos, bueno, con todo. Y que él al rey le critica, ¿no es cierto?, esta cuestión, creo que también como San Juan Bautista, que había tomado una mujer que no le correspondía, ¿no? Entonces él se lo hace saber al rey, primero se le hace una corrección fraterna, personal, el rey no lo soporta, entonces después le hace una corrección pública y ya el rey directamente dice, lo voy a matar yo mismo, porque se ve que los que había mandado no se atrevían, porque era un santo. Sí, sí. Entonces, estando celebrando la Santa Misa, es que él va y lo mata con espada, ¿no? Wow. Entonces dije yo, más santo, ¿y qué pasaba? Justo en el 30 cumple él, entre el 29 y el 30 cumple un aniversario, Ujú. que es los 50 años sería los 1000 años de su natalicio y los 950 años de su muerte, porque él vivió 50 años. 50 años. Y las fechas, como no se sabe el día que nació, sí se sabe el día que murió, y murió un 11 de abril, es probable que la iglesia haga un jubileo, porque dicen una fecha venturosa, viste que habla como que va a haber algo, bueno, podría ser en medio de un jubileo de este santo, que te acordás cómo lo fue del santo confesor francés, que se hicieron también por, creo que los 1000 años de él, o no sé, los 700 y pico no, los 700 y algo de años, ¿te acordás del San Juan María Vianney. San Juan María Vianney? Exacto, sí, sí, sí. Algo así, como un jubileo, lo amerita, ¿no? Lo amerita, de 1000 años. Justo en esa fecha, yo dije, por acá deberían dar el milagro. Y justo cae jueves. Ujú. Y los otros en el 31 no cae jueves, en el 29 no cae jueves, pero en el 30 cae jueves. Ujú. Y después pasó esto que yo te conté, que ya fue como el detonante cuando vi la imagen esta de lo de que dice Sor Faustina, ¿no? Ajá. Que dice que después del Día de la Misericordia vendrá el Día de la Justicia, que el Día de la Justicia es el castigo, es obvio, y el Día de la Misericordia es el Día del Aviso. ¿Qué otro día va a ser? Entonces, ¿qué mejor lugar para que sea el día del aviso que el domingo de la Pascua de la Misericordia? Claro, Y claro. además, Coincide imagínate, en el ese domingo de rango la de un Pascua. año en que ocurriría el milagro de acuerdo a lo que dicen los videntes de Garabandal. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y ahí estaría dentro de los 12 meses y dentro del mismo año calendario. O sea, todavía no supera el año calendario. Ujú, ujú. ¿Me entendés? Sí, sí. Porque el año calendario, bueno, te decía que si nosotros nos fijamos dentro del mismo año calendario, Ajá. eh, tenemos el 8 de abril, que fue Pascua, pasa el año calendario y antes de la Pascua siguiente está el 11 de abril, que es un jueves antes del Domingo de Ramos, que tradicionalmente en la iglesia española se celebraba a Nuestra Señora de los Dolores, Ujú. en Sí. algunas tradiciones locales. Eso me lo contó un amigo español, un sacerdote español muy devoto. Entonces ahí tenemos a estas coincidencias, que cuando yo empiezo a sacar la cuenta con los 42 días de Julia Jaeni y cae en Pentecostés, que es un 20 de mayo del año 29, yo dije, más confirmación imposible. Si es que ahí aparece la lengua de fuego Ujú. y es Pentecostés, Sí. por favor, o sea, no puede coincidir tanto.
Y después me coincide con el 13 de junio que Julia Jaeni dice que el anticristo aparecería, el anticristo, este satanista ya. A mí no me gusta llamar anticristo porque se confunde con el anticristo del final de la historia, ¿viste? Que es otra cosa. Estos son unos hombres muy perversos, muy satánicos, pero bueno, no tienen, digamos, la virtud de ser el anticristo de la historia, ¿no? Pero que estos gobiernos perversos, digamos, aparecen en la fiesta de San Pedro y San Pablo, ahí en junio, fines de junio, ¿no? Y el rey que hacíamos la comparación con la metáfora, ¿no es cierto?, de la Virgen, del rey Sol, ¿te acordás? Sí. Bueno, ese rey que es depuesto, que es el Luis XVI, es depuesto un 13 de junio. ¿Y cuándo es que la Virgen se lo dice? Un 13 de junio. ¿Sí? Wow, muchas fechas. Entonces, es como que, claro, es como que estaba todo ahí, ¿viste? Y ya a eso le sumamos 3 años más, 3 años, bueno, monedas, diferencia de monedas de una semana, con el 25 de marzo del año 32, ¿no? Con el 25 de marzo del 32, que, como te dije, coincide con los 37 días antes, que es la Cuaresma. Ajá. Entonces yo ahí dije, ya está, no busco más. Es más, a mí me pasa algo, mira, yo cuando veo estas cosas y veo las coincidencias, yo me pongo a llorar. No lo voy a hacer ahora, prometo, no lo voy a hacer. Oye, no, es algo muy fuerte que me pasa, es algo muy fuerte, porque a mí me pasa una vez y no me vuelve a pasar nunca más. O sea, yo lo entiendo, lo veo y me da una impotencia de llorar. ¿Sabes por qué lloro? Pues digo, ¿por qué Dios me lo muestra a mí y no se lo muestra a otro que lo pueda decir mejor? Claro. Pero es que se lo diga, no sé, ¿me entendés? A los que tienen, a los que están escribiendo libros, a Yahweh, al Alejandro, a los que ya están hablando, ¿por qué me manda a mí que lo diga? ¿Me entendés? Entonces me pone en un compromiso, porque es que tengo que salir a decirlo. Bueno, más allá de esto que es una cuestión personal mía con el Señor, gracias, ¿no? Es un regalo, para mí es un regalo muy grande, imagínate. Y también un compromiso, pero más allá de esto, digo, nada, estar preparados, como dice una amiga, el día que te toca a vos es el día de tu todo, de tu aviso, tu milagro y tu castigo. Claro. Y es así, nos puede pasar mañana, dentro de una semana, podemos dejar este mundo y todo sigue igual. Pero el tema se trata de... de acompañar esto que el cielo nos quiere mostrar, este momento de la historia. Ale, vos te has puesto a pensar por qué nos tocó este momento justo a nosotros. Oye, a ver, sí, bueno, ahí me queda claro que Dios eligió lo mejor para nosotros, el momento, nuestros padres, en fin, ¿no? Aquí yo tengo una confusión. Arriba, sí. mencionaste el 2045 como el tiempo de los refugios. No, como el tiempo de sería mira, 31 de mayo. Si te vas para arriba. De 45. Sí, a ver. Vamos a la otra. 45 del dogma mariano, ya. El castigo. Dogma mariano, sí. La proclamación del quinto dogma mariano. Eso sería. Sí, el castigo sería en el 32, ¿correcto? El 32. 32. Ah, sí, 2 años de ceniza. Exacto. De acuerdo a lo que dice Julia Jaeni, que sería el tiempo de los refugios, ¿no? Y claro, ahí todavía estamos en refugios. ¿Qué pasaría? Y ya, como dice Don Bosco, en el 36 estarán predicando en el nuevo reino de María. Ya, ok. En el 2036. Bueno, no vamos donde les dice dentro de 150 años. No vamos a sufrir mucho. Ya, Y hago la última, mira, sí. esta que es como una cosa que digo, son como perlitas, como cosillas. Mira, ¿cuándo fue el primer dogma, de los últimos dogmas marianos, no? Que son estos últimos siglos. ¿Sí? Fecha 1854. Okay. Después viene el otro. 1950. Sí.
Y ahora, mira, 2045. 100 Todos con años. diferencia de 5, 5, 5. Sí. 54, 50, 45. Wow. Si es lo que el cielo quiere, bendito sea Dios. Oye, sí, bendito sea Dios. Em, Lástima que no estamos en vivo, pero les ofrezco que tomo nota de hagan sus preguntas en el chat, Sí, yo en los me comentarios meto y contesto lo que necesiten, Ale. ajá, y Si alguna cosa no se entendió, estaba yo, estaba yo tomando los tiempos, bueno, luego lo reviso. sí. Les ofrezco que tomo nota de que leeremos sus preguntas y hacemos un siguiente programa, porque además yo veo hoy que el indicador del PDF que nos está compartiendo María Ángeles, pues todavía está hasta arriba. No sé si vean mi puntero, no sé si aparezca mi puntero, pero estamos acá arriba y veo que tiene Sí, más información, pero sí, no quiero que hagamos el programa tan cansado porque es importante que exacto. se asimile. Sí, sí. Este, algo con lo que quieras cerrar en particular. Mira, contar que este hallazgo de estas fechas, como te dije, es un tema que va a ser exclusivo solamente para esta transmisión. No voy a volver a hablar del tema en otro medio ni de ninguna forma, solamente en todo caso de alguna pluma escrita por ahí, medio literaria, porque son temas que no cualquiera está preparado para escucharlo. Así es. Y quizás no es, a mí me lo dijeron una vez, no es el mayor bien alertar a la gente sobre estas cosas, ¿no? Porque cada uno tiene sus tiempos, porque aparte la gente escucha, uy, ya dijeron unas fechas y ya me cansé, como que es un estrés para las personas Sí, este tema. Entonces yo digo, bueno, el que quiera saberlo, el dato está acá, lo rezamos juntos y lo vamos rezando y vamos viendo qué pasa. Después yo te comenté algo muy cortito que lo digo esta vez y no lo digo más, que ujú, son los tiempos de sufrimientos de Julia Jaeni, que yo te había dicho, ¿te acordás que me llamó la atención que ella tuvo una inanición en la cual se dedicó solo, consumía la Eucaristía, ¿no? Es una ajá, gracia mística muy impresionante, que le duró 5 años, 7 meses y 15 días. Y yo digo, este tiempo seguramente es un tiempo de castigos que Dios le ha pedido ese sacrificio a ella y que debe ser el tiempo de castigo del mundo, ujú, ¿no? Que si yo lo cuento desde los 3 de octubre para acá, es como que todo empezaría en agosto de este año. Bueno, no lo sé, pero yo sé que es un tiempo de totalidad de castigos que ya ha purgado, ¿no? Y así Dios a distintas almas les muestra distintas cosas. Entonces, como te digo, este no es un tema ni para promocionar, sino para vivirlo, como dice la Virgen, meditaba esas cosas en su corazón, guardarlo en el interior, rezarlo para cada uno, si es que sirve para tomar provisiones de que uno tenga que tomar, provisiones espirituales, provisiones familiares, simplemente eso, y saber que lo único que importa es el mismo mensaje que siempre dio nuestro Señor, que es correcto, la salvación del alma y el correcto. trabajar en la evangelización para la salvación de todas las almas que Dios quiera salvar. Por lo mismo que la Virgen de Fátima muestra el infierno, aparece en la historia, dice tremendas cosas, pide los remedios, da los remedios, que son la consagración a Rusia, que bueno, no la podemos hacer, pero por lo menos podemos hacer los 5 primeros sábados. Yo pongo la mano en el corazón, no siempre los puedo cumplir, pero digo, qué remedio que puso, ¿no? El rosario diario, o sea, una vez un sacerdote me decía, bueno, pero el rosario no es obligatorio, y no, pero Es las gracias conveniente. que da, Sí, claro, sí, sí. y las gracias que da, y cuando los grandes teólogos hablan del tema de la predestinación, dicen, es María, el rosario, o sea, ¿quiénes se van a salvar? Y los que estén más cerca de la Virgen, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, invitarlos a que nuestra vida sea un continuo rosario, ¿no? De acompañar a la Santísima Virgen en esa Vita Christi que vamos meditando, y ¿Puedes quitar la imagen para que quedemos a cuadro los dos? sí, 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 por supuesto.
Yo me olvido, ¿viste? Ahí está. Ahí, muy bien. Eh, esta, vivir la vida de nuestro Señor místicamente a través de la contemplación en el rosario, que el rosario no sea solo repetir, ¿no? Porque vos fíjate que San Luis María, cuando habla de los apóstoles de los últimos tiempos, dice, habrá muchos devotos piadosos externos, Sí, correcto. ¿no? Esto de cumplir, bueno, tengo que cumplir con esto, con esta devoción, pero dice, Dios pide más, pide una devoción interior, bueno, que es como más mística también, ¿no? Pero es donde nosotros hacemos las cosas con la Virgen, lo pensamos desde ella, queremos vivir sus virtudes, no nos quejamos porque queremos tener ese espíritu de mortificación y de sacrificio, ¿no es cierto? Pasa por algo que va como una unión de espíritus, ¿no? Unión de corazones, Ujú, estar unidos en los corazones. ujú. Ese es el mensaje, ese es el verdadero mensaje. Y creo que es el Así es. mensaje de Fátima también y del fin de los tiempos, ¿sí? No es Y otro. gracias por recordarme que este sería el último programa, porque en efecto no todo De el esta mundo tema, estamos preparados, de Fátima, no todos estamos sí, preparados para al este menos de las tipo, fechas, ¿viste? De las fechas. sí, porque no todos, hay gente que lo toma con mucho pánico y vuelvo a insistir, se atoran en lo superficial, porque lo importante es eh, que estemos en gracia. Yo les compartí el Mundo Católico hace un mes y lamento no tener la fecha a la mano. Eh, yo me estaba asfixiando una mañana, tuve un colapso, una contracción de mi garganta, eh, Tremendo. comiendo, algo pasó, no puedo explicar qué pasó, y de verdad pensé que yo me moría. Tanto que celebré un novenario de gracias en lugar de un novenario por la difunta alma, por el difunto Alejandro. Me celebré un novenario de gracias y decía yo, estoy en mi primer día de la nueva vida que Dios me da, estoy en el segundo día de la nueva vida que Dios me da. Eh, entonces, lo importante es que sepamos que, que Dios sigue llamándonos, Dios sigue enviando a la Santísima Virgen a, a susurrarnos que cambiemos, a invitarnos a la oración. Y esta es la finalidad de este programa, no jugar a las apuestas, no hacer quinielas y no decir, Exacto. ya salió una nueva agorera que da fechas y como escriben, como suelen escribir, ya me cansé de oír, esto no parece que va a pasar, esto no va a pasar. Sí, sí, Bueno, sí, pues por eso es la totalmente. última vez que tocamos este punto, pero con la intención de que entendamos que estamos cerca, que de verdad estamos cerca del fin de los tiempos, que urge nuestra conversión, si es que llegamos a ellos, que lleguemos convertidos, porque la confesión, como se lo dijo Jesús a Alan Ames, que se convierte en este personaje que sale en el libro del aviso, él tiene su conversión en una iglesia desierta, 3 horas, cuando él toma conciencia de su persona, era un charco de lágrimas lo que él tenía, y Jesús le dice, ahora ve y confiésate. Y Alan le dice, pero Señor, acabo de reconocer contigo y te acabo de pedir perdón por todos mis pecados. Dice, sí, pero yo instituí a mis sacerdotes para que sean los que perdonen los pecados. Yo a través de ellos, ¿no? Entonces, van a llegar estos tiempos difíciles, vamos a sentir esta urgencia de conversión, de confesión, de reparación con Jesús, y no va a haber suficientes sacerdotes en el mundo para que vayamos a practicar nuestros pecados. Entonces tenemos que aligerarles la carga a ellos y a nosotros tenemos que pues tomar provisiones y que nos agarre esto con un salvavidas espiritual para que alcancemos la vida eterna. Esa es la única finalidad de todo esto. Sí, 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 Y totalmente. entonces hablaremos próximamente. Al principio mencionamos un programa sobre qué, uno del Apocalipsis y otro Mira, tengo para hablar de Apocalipsis, tengo para hablar otro tema que seguro te va a interesar, que son las profecías de Don Orione, que no lo he ¿de qué? citado acá. Don Orione. No lo conozco. Ok.
Don Orione es un sacerdote que era de la Orden de Don Bosco Ajá. y que luego él funda en Tortona una obra de caridad muy grande donde tiene, por ejemplo, en niños discapacitados, o sea, se dedica a los niños discapacitados que eran tan despreciados, ¿no es cierto?, antiguamente y creo que hasta la fecha, pero eh, entonces él empieza a fundar cotolengos en distintos lugares y a trabajar con eso. Tiene incluso un convento de hermanas ciegas, Wow. cuya superiora es, digamos, tiene un poco de visión, las demás son no videntes y adoran la preciosísima sangre de Cristo. Ay, es hermoso. Yo Sí. estuve allí y bueno, y tiene una obra muy grande en Argentina. Él vino a Argentina 2 veces. Y Ujú. él estando en Argentina dice unas profecías. Era sumamente profeta, ¿no? Impresionante el don de profecía de Don Orione. Entonces hay unas profecías que en Argentina se las ha apropiado el peronismo en algún momento, porque habla de la quema de iglesias y de que vendrá un Salvador del Norte y varias cosas. Pero vos sabés que como el tema de las fuentes no han sido escritas, bueno, hay todo un tema ahí, ya te quiero contar, porque para mí esas profecías son de la iglesia y no de la Argentina. Ujú. Hago yo una Ah, interpretación claro, personal, claro. basada en libros, en estudios también, así que de las profecías de Oriones que se sumarían a todo este esquema que ya conocemos, ¿no es Ujú. cierto? De Roma, del Papa, de lo que va a suceder. Sí, muy Bueno, interesante. pues ya tocaremos ya les diremos cuándo y de todas maneras estaremos pendientes de sus comentarios por si es necesario hacer algún programa para precisar algunos puntos, pero no más, Exacto, pero no más. exacto. María Ángeles, gracias por Dale. tu mañana de este sábado, te agradezco muchísimo. Tu nena ya Gracias debe a estar vos. muriéndose de hambre, allá ya son las 2:30, así Sí, que sí. gracias de todo corazón y queridos hermanos, gracias Los- por seguirnos. Les pido oración por su servidor, por María Ángeles y por todos quienes hemos tenido este llamado de invitación a la conversión, que eso es lo que hacemos. Que Dios les bendiga, buen fin de semana. María Ángeles, mi cariño. Igualmente, gracias. Chao.